Él la despidió pensando que podría olvidarla, pero cuando la vio en brazos de otro, el millonario descubrió que el poder no era nada frente a los celos que lo consumían. No te pierdas esta historia hasta el final. Te sorprenderá. Si te gustan las historias de amor, el romance, suscríbete a este canal. Deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. La mansión de cristal de Polanco contrastaba con el cielo nublado de la Ciudad de México. Gabriela Méndez ajustó el blazer negro frente al espejo, confirmando que cada detalle estuviera impecable antes de subir al coche ejecutivo que la esperaba. El chófer, con uniforme de Vega International Holdings, aguardaba con la puerta abierta. A sus 35 años, Gabriela sabía que este día marcaría un giro en su carrera. La primera mujer de origen humilde en asumir la dirección ejecutiva de la gigante multinacional en México. ¿Todo listo para la reunión del comité, Dramin Méndez?, preguntó el chófer, ajustando el retrovisor. Sí, Antonio, todo listo. Su voz era firme, pero sus ojos, fijos en el paisaje urbano que se desplegaba por la ventana, revelaban la batalla interna que libraba. No era solo el peso de la nueva posición lo que la preocupaba, sino los fantasmas recientes que aún la perseguían. 3 meses antes, su mundo se había desmoronado cuando encontró los mensajes en el móvil de Pedro. 6 años de relación reducidos a un intercambio de textos explícitos entre él y Marcela, su colega de departamento. El dolor de la traición había sido amplificado por la humillación. Todos lo sabían antes que ella. Cuando finalmente confrontó a Pedro, él simplemente se encogió de hombros. Nunca estás presente, Gaby. Siempre ha sido la empresa, el trabajo, la próxima promoción. Desde entonces se había blindado emocionalmente, había transformado el dolor en combustible, canalizando toda su energía hacia el trabajo. La promoción llegó como reconocimiento, pero también como salvación, un nuevo capítulo donde podría ser solo la ejecutiva brillante que todos esperaban, sin espacio para vulnerabilidades. El coche se detuvo frente al impresionante edificio de arquitectura sostenible que albergaba la sede de Vega. Gabriela respiró hondo, apoyó los tacones en el suelo de mármol y caminó con la postura que había aprendido a cultivar desde que salió de la periferia de la alcaldía Iztapalapa para conquistar un lugar en los pasillos del poder empresarial. Buenos días, Doracho Méndez, el comité ya está esperando. La secretaria de la presidencia la recibió con una sonrisa ensayada, conduciéndola por los pasillos espejados hasta la imponente sala de reuniones. Cuando las puertas dobles se abrieron, 12 rostros se volvieron hacia ella, mayoritariamente hombres de mediana edad en trajes impecables. Reconoció a cada uno de ellos, excepto la figura que destacaba en el extremo opuesto de la mesa. Un hombre de aproximadamente 40 años, vistiendo un traje azul marino sin corbata, con el cabello negro ligeramente despeinado y una postura relajada que desentonaba con la formalidad del ambiente. Señores, buenos días. Gabriela mantuvo la voz firme, ocupando la silla vacía en la cabecera opuesta. Creo que podemos iniciar según el orden del día. El presidente del consejo, un señor de 70 años con voz pausada, se levantó. Antes del orden del día oficial, me gustaría presentar formalmente a nuestra nueva directora ejecutiva, la doctora Gabriela Méndez, a quien muchos de ustedes ya conocen por su excelente trabajo en el departamento financiero. Hubo un breve aplauso. Y también, aprovechando la ocasión, a nuestro nuevo accionista mayoritario en México, quien adquirió el 35% de las operaciones en América Latina, el señor Rafael Montero. El hombre de traje azul inclinó ligeramente la cabeza en un saludo silencioso, sus ojos oscuros fijos en Gabriela con una intensidad desconcertante. Había algo familiar en esa mirada que la incomodó instantáneamente. Bienvenido, señor Montero. Ella mantuvo el tono profesional. Espero que nuestra asociación sea productiva. Una sutil sonrisa se formó en sus labios. Estoy seguro de que será sorprendente, como mínimo. La reunión prosiguió con informes trimestrales y proyecciones financieras. Gabriela presentó su visión estratégica para los próximos 12 meses con la precisión y claridad
que la habían hecho conocida en la corporación. Sin embargo, durante toda su presentación, sintió la mirada de Rafael sobre ella. No era una mirada de evaluación profesional, sino algo más invasivo, como si él intentara leer más allá de sus palabras. Cuando se anunció el almuerzo, Gabriela intentó discretamente retirarse a su oficina, prefiriendo la soledad de su sala al networking forzado. Rafael, sin embargo, la interceptó en el pasillo. Huyendo del almuerzo corporativo de Méndez, su voz tenía un tono divertido. Ya no es muy diplomático para alguien que acaba de asumir la dirección. Ella ajustó la postura, mirándolo directamente. Tengo una videoconferencia programada con nuestra sede en Nueva York, señor Montero. Rafael, solo Rafael. Él se acercó un paso. Sabe, su presentación fue impecable, pero eché de menos un detalle importante. ¿Y cuál sería? Sinceridad. Sus ojos la estudiaban con una intensidad perturbadora. Usted habló como si estuviera leyendo un guión corporativo. Quiero saber lo que realmente piensa sobre la situación de Vega en México. Gabriela sintió una irritación creciente. Mis opiniones profesionales son exactamente las que expresé en la sala de reuniones. Señor Montero, si quiere algo más que eso, quizás necesite programar una reunión individual. Él sonrió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Es exactamente lo que haré. Y Gabriela la llamó cuando ella ya se alejaba. Esa auditoría de las cuentas de la expansión sudamericana. Tengo curiosidad por saber sus conclusiones reales, no las que se presentarán al Consejo. Ella se congeló. La auditoría era un proyecto confidencial, designado directamente por el CEO global. ¿Cómo lo sabía él? No sé de qué está hablando. Claro que sí. Rafael se encogió de hombros con una sonrisa enigmática. Mi asistente le enviará una invitación para cenar, mañana en el Fasano. Podemos discutir asuntos que no caben en estas paredes. Antes de que pudiera negarse, él se alejó, dejándola con una sensación de incomodidad y una pregunta inquietante. ¿Quién era, después de todo, Rafael Montero más allá de los titulares que lo describían como el nuevo prodigio de los negocios mexicanos? De vuelta en su oficina, Gabriela inmediatamente investigó todo lo que pudo sobre el nuevo accionista. Los resultados eran impresionantes, pero vagos. Rafael había construido un imperio diversificado en menos de una década, con inversiones que iban desde tecnología hasta agronegocios. Hijo de una familia tradicional de la Ciudad de México, que había perdido todo en los años 90, había desaparecido durante algunos años antes de regresar como un empresario exitoso. Los detalles sobre cómo había construido su fortuna inicial eran nebulosos, lo que alimentaba rumores sobre negocios poco ortodoxos. Más intrigante aún era su fama de reformador corporativo. Adquiría participaciones en empresas con problemas estructurales o éticos y las transformaba, frecuentemente exponiendo esquemas internos de corrupción en el proceso. Esto explicaba su interés en la auditoría que ella conducía secretamente. Vega International enfrentaba sospechas de irregularidades en la expansión sudamericana, particularmente en contratos de minería en Colombia y Perú. Gabriela había sido designada para investigar discretamente, reportándose solo al CEO global. Si Rafael sabía esto, o tenía informantes internos o era parte del problema. Esa noche, mientras el chofer la llevaba de regreso a su apartamento en La Condesa, Gabriela no podía dejar de pensar en el encuentro. Había algo en la mirada de Rafael que la perturbaba, una mezcla de desafío y reconocimiento, como si él supiera algo sobre ella que ni ella misma conocía. La invitación para la cena llegó por correo electrónico a las 22:14, firmada por su asistente personal, formal, discreta, con el mensaje de que un coche la buscaría a las 20:00. Gabriela dudó, el dedo sobre la tecla de respuesta. La prudencia le decía que se negara. Mezclar cuestiones profesionales con encuentros privados era exactamente el tipo de trampa que las mujeres en posición de liderazgo debían evitar. Pero su intuición investigativa habló más fuerte. Esa cena podría revelar información crucial para su auditoría. Respondió con una confirmación sucinta y se fue a dormir con la inquietud de quien sabe que está a punto de cruzar una línea invisible. El restaurante Fasano estaba iluminado solo con velas cuando Gabriela llegó.
usando un discreto vestido negro que había elegido cuidadosamente para parecer profesional, incluso fuera del ambiente corporativo. El maître la condujo hasta una mesa reservada en un rincón apartado, donde Rafael ya la esperaba, sin el traje, solo con una camisa blanca de mangas dobladas que revelaba un reloj discreto, pero visiblemente exclusivo. Puntual. Él se levantó, tirando de la silla para ella. Una cualidad rara en estos días. Algunas de nosotras necesitamos ser el doble de eficientes para que nos tomen en serio, señor Montero. Él sonrió, sirviendo vino en su copa sin preguntar. Rafael, por favor, estamos fuera de la oficina. Y déjeme adivinar. Hija única, criada solo por su madre, la primera de la familia en ir a la universidad, becaria integral, se graduó con honores y rechazó 3 propuestas de empleo más lucrativas para seguir en Vega porque creía en el potencial de crecimiento. Gabriela sintió un escalofrío. ¿Ha estado investigando mi pasado? Solo leí su currículum con atención. Él tomó un sorbo de vino. Y reconozco la determinación cuando la veo. Vengo de un lugar no muy diferente al suyo, ¿sabía? La diferencia es que elegí caminos menos ortodoxos. La conversación fluyó de manera sorprendente. Rafael tenía una rara habilidad para alternar entre un encanto despreocupado y análisis empresariales incisivos. Habló sobre su visión para Vega, sus frustraciones con la burocracia corporativa y un vecino, para sorpresa de Gabriela, demostró un conocimiento profundo sobre sostenibilidad y responsabilidad social, temas que ella creía que eran solo un barniz de marketing para la mayoría de los ejecutivos. Después del plato principal, finalmente tocó el tema que flotaba entre ellos. La auditoría que está llevando a cabo, bajó la voz, inclinándose sobre la mesa, encontrará irregularidades en los contratos colombianos por un valor aproximado de $28 millones, desviados a través de una empresa fantasma llamada Andina Resources. Gabriela palideció. Esa información era precisamente lo que había descubierto la semana anterior y aún no había documentado oficialmente. ¿Cómo usted? Porque he rastreado ese dinero durante los últimos 6 meses. Rafael la interrumpió, sus ojos ahora intensos, sin el encanto casual. La pregunta que usted debe estarse haciendo es: ¿por qué alguien compraría acciones de una empresa que está a punto de enfrentar un escándalo financiero? Es exactamente lo que me estoy preguntando. Él sonrió, pero era una sonrisa diferente ahora. Había algo depredador en ella. Vale, porque cuando entienda quién está detrás de Andina Resources, se dará cuenta de que estamos del mismo lado, Gabriela. Y porque necesitaba a alguien incorruptible dentro de Vega para legitimar lo que estoy a punto de exponer. ¿Y qué le hace pensar que soy incorruptible? Rafael la estudió durante unos segundos antes de responder. Su historial, su reputación y, principalmente, el hecho de que usted está aquí, cenando con un hombre que claramente representa una amenaza para el status quo de la empresa que acaba de asumir. El resto de la noche transcurrió en un tenso equilibrio entre revelaciones profesionales y una atracción personal que Gabriela intentaba desesperadamente ignorar. Rafael era magnético de una forma que ella no experimentaba desde hacía años, quizás nunca. La forma en que hablaba, cómo gesticulaba, cómo la observaba cuando creía que ella no lo notaba, todo en él despertaba una curiosidad que iba más allá del misterio profesional. Cuando la cena terminó, él insistió en acompañarla hasta el coche. En la acera iluminada por la luna creciente, Rafael se detuvo, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Hay algo en usted, Gabriela Méndez, que me hace querer romper todas mis reglas». Su voz era más baja, más íntima. «Y créame, tengo muchas reglas. La regla número 1 debería ser no involucrarse con compañeros de trabajo». Ella intentó mantener la compostura a pesar de la cercanía de él. «Técnicamente, no soy su colega, soy su accionista». Él dio un paso hacia ella, eliminando el espacio entre ambos. Lo que lo hace aún más complicado. Lo sé. Por un momento que pareció eterno, Gabriela sintió que él iba a besarla. Parte de ella, una parte que creía haber silenciado después de la traición de Pedro, quería que lo hiciera. Pero Rafael solo tocó ligeramente su rostro con los dedos,
un contacto casi imperceptible que, paradójicamente, pareció más íntimo que cualquier beso. Mañana le enviaré un documento confidencial a su correo electrónico personal. Él se apartó, recuperando la postura profesional. Léalo con atención. Después de eso, usted decide si continuamos esta conversación o si prefiere denunciarme formalmente al consejo. ¿Qué tipo de documento? El tipo que cambia vidas y carreras. Él le abrió la puerta del coche. Buenas noches, Gabriela. Durante el viaje de regreso, Gabriela luchó contra sentimientos contradictorios. La atracción que sentía por Rafael era innegable y peligrosa. El misterio que lo rodeaba, en lugar de alejarla, la atraía más cerca, una trampa en la que se había prometido nunca más caer después de la humillación con Pedro. Simultáneamente, su mente analítica trabajaba en las implicaciones profesionales. Si Rafael tenía razón sobre Andina Resources, la auditoría que conducía adquiría proporciones mucho mayores de lo que imaginaba inicialmente. Y si él estaba dispuesto a exponer ese esquema incluso siendo accionista mayoritario, ¿cuáles serían sus verdaderas motivaciones? Al llegar a su apartamento, Gabriela tardó más de lo habitual en quitarse el maquillaje. En el espejo, la imagen que veía no era solo la de la ejecutiva determinada que había construido su reputación, sino también la de una mujer confrontando vulnerabilidades que creía haber enterrado. El suave toque de Rafael en su rostro aún parecía quemarle la piel, despertando sensaciones que ella había intentado adormecer con trabajo y ambición. Su móvil vibró con una notificación, un mensaje de Rafael. La verdad no siempre es cómoda, pero es liberadora. Esté preparada. Gabriela dejó el móvil a un lado, observando las luces de la ciudad por la ventana de su apartamento. Mañana, cuando llegara el documento, tendría que tomar decisiones que podrían redefinir no solo su carrera, sino también los límites que había establecido para sí misma. La línea entre la integridad profesional y el deseo personal nunca había parecido tan tenue o tan peligrosa. El documento llegó puntualmente a las 7 de la mañana. Gabriela había dormido mal, alternando entre sueños inquietantes y largos periodos de insomnio. Cuando sonó la notificación de correo electrónico, ya estaba en su tercera taza de café, analizando informes financieros en la mesa de la cocina. El archivo estaba protegido con contraseña. Abajo, en el mensaje, solo una frase, el nombre de su primera mascota. Gabriela sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía Rafael sobre Palomita, la perrita mestiza color caramelo que la había acompañado durante toda su infancia en la periferia? Aquello superaba el límite de una investigación casual sobre su currículum. Vacilante, tecleó Palomita, y el archivo se abrió. Era un informe detallado sobre Andina Resources, la empresa fantasma mencionada por Rafael. Las informaciones eran devastadoras. Documentos internos, transferencias bancarias, correos electrónicos comprometedores. El esquema era mucho mayor y más complejo de lo que su auditoría inicial había detectado. Involucraba no solo desvíos en Colombia y Perú, sino también pagos a funcionarios del gobierno mexicano, contratos sobrevalorados y una intrincada red de lavado de dinero que se extendía por 3 continentes. Más perturbador aún, el nombre que aparecía como arquitecto de toda la operación era Eduardo Tavares, el actual presidente del Consejo de Vega International en México y su mentor desde que entró en la empresa. El hombre que siempre la había apoyado, que había defendido su ascenso, a quien ella consideraba un segundo padre después de la muerte prematura de su propio padre. Sintió náuseas. Si aquello era verdad, su carrera estaba construida sobre una mentira. Eduardo la había colocado estratégicamente en posiciones que nunca amenazarían su esquema, alimentando su ambición mientras la mantenía lejos de los secretos reales de la corporación. Su reciente ascenso, ahora se daba cuenta, probablemente tenía un propósito similar. Él la quería como un escudo respetable mientras continuaba sus operaciones en las sombras. Al final del informe, una nota manuscrita de Rafael. Ahora entiende por qué compré acciones de Vega. No busco ganancias, sino justicia. Eduardo Tavares destruyó a mi hermano, financiera y psicológicamente.
Mi hermano descubrió parte de este esquema hace 5 años e intentó denunciar. Fue silenciado, difamado, le plantaron pruebas. Se suicidó 3 meses después. Nadie le creyó, pero yo sí. Y he estado reuniendo estas pruebas desde entonces. ¿Es mi aliada o mi enemiga en esta guerra, Gabriela? Decida antes del almuerzo. Adjunta al mensaje una foto. Rafael junto a un hombre muy parecido a él, ambos sonrientes en una marina, manuscrito en la parte inferior. Yo y Carlos un mes antes de perderlo. La revelación de la venganza personal lo cambiaba todo. Rafael no era solo un inversor reformista, era un hombre en una misión de retribución. Eso lo hacía impredecible, peligroso, pero también profundamente humano. Gabriela cerró el portátil y caminó hasta la ventana, observando la Ciudad de México despertar bajo una fina llovizna. Su mente analítica ya evaluaba escenarios, riesgos, alternativas. Si denunciaba todo inmediatamente, la empresa colapsaría, miles de empleos se perderían, incluido el suyo. Si confrontaba a Eduardo I, corría riesgo de vida. Si se aliaba con Rafael, se estaría involucrando en una venganza personal que podría manchar su propia reputación por asociación. Y había otra complicación que su mente racional intentaba desesperadamente ignorar: la creciente atracción por Rafael, la conexión que sentía con él desde el primer encuentro. Trabajar a su lado en esta investigación significaría profundizar esa conexión peligrosa. Su teléfono sonó. Era Eduardo. Gabriela. Querida, necesitamos hablar antes de la reunión del comité. Tengo información preocupante sobre nuestro nuevo accionista. La voz de él sonaba paternal como siempre. Rafael Montero no es quien dice ser. Descubrí que tiene una vendetta personal contra nuestra empresa. Ella sintió la sangre helarse. ¿Qué tipo de vendetta? Asuntos antiguos, malentendidos, nada de lo que debas preocuparte. Solo mantén distancia profesional de él. Sí, hay rumores de que se te acercó ayer. La facilidad con que Eduardo mentía, la manipulación sutil en su tono, como no lo había notado antes. 15 años trabajando a su lado, confiando en él, admirándolo. Claro, Eduardo, seré cuidadosa. Nos vemos en la reunión. Al colgar, su decisión estaba tomada. Respondió al correo electrónico de Rafael con solo una palabra: aliada. La sede de Vega parecía diferente esa mañana. Los mismos pasillos espejados, las mismas personas elegantemente vestidas, pero Gabriela ahora veía todo a través de una lente de desconfianza. ¿Cuántos de ellos sabían? ¿Cuántos participaban activamente en los esquemas de Eduardo? En la sala de su dirección encontró un ramo de orquídeas blancas, sus favoritas, otro detalle personal que no sabía cómo Rafael había descubierto. La tarjeta decía solo: 12:30, terraza del edificio, ven sola. La mañana transcurrió en un borrón de reuniones y teleconferencias. Gabriela mantuvo su máscara profesional, pero cada vez que se cruzaba con Eduardo en los pasillos, necesitaba controlar la repulsión. El hombre que consideraba un mentor ahora le parecía un extraño. Los mismos gestos afables, la misma sonrisa paternal, ahora se revelaban como herramientas de manipulación refinadas a lo largo de décadas. A las 12:27 subió a la terraza del piso 42. El día se había despejado y el horizonte de la Ciudad de México se extendía en todas direcciones, una vista que normalmente la inspiraba, pero que hoy solo ampliaba su sentimiento de vértigo moral. Rafael ya estaba allí, de espaldas a la puerta, observando la ciudad. Cuando se giró para mirarla, su mirada tenía una intensidad diferente. La máscara de encanto casual había sido reemplazada por una seriedad casi dolorosa. «Viniste». Su voz traicionaba un alivio genuino. «Todavía no he decidido hasta dónde llega mi alianza, Rafael. Quiero entender mejor lo que está pasando». Él asintió, indicando un banco de concreto alejado de las cámaras de seguridad. Se sentaron uno al lado del otro, manteniendo distancia profesional, aunque Gabriela podía sentir el calor emanando de él, mezclado con el discreto perfume que ya empezaba a asociar con su presencia. «Eduardo me llamó esta mañana. Está intentando alejarme de usted». Era de esperar.
Rafael mantenía la mirada en la ciudad. Hizo lo mismo con todas las personas a las que intenté acercarme en los últimos años. El hombre es meticuloso en proteger su círculo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me eligió para esta alianza? Rafael se giró para mirarla, sus ojos recorriendo cada detalle de su rostro antes de responder. Primero, su reputación de integridad. Segundo, su posición estratégica. Tercero, dudó. Algo que no puedo explicar racionalmente. Desde que empecé a investigar Vega y vi su nombre en los documentos internos, algo me decía que usted era diferente, que usted no formaba parte de aquello. ¿Me investigó durante cuánto tiempo antes de comprar las acciones? 8 meses. Él sostuvo su mirada. Leí sus informes, analicé sus decisiones, observé cómo se posicionaba en las reuniones del consejo. Usted tiene un patrón, Gabriela. Siempre elige el camino ético, incluso cuando cuesta más caro o lleva más tiempo. Había admiración genuina en su voz, pero también algo más, algo que hizo que el corazón de ella se acelerara. ¿Y su plan ahora? ¿Exponer todo de una vez y ver cómo la empresa se desmorona? No. Rafael se acercó unos centímetros, bajando la voz. Queremos justicia, no destrucción. Tengo un plan para exponer a Eduardo y sus cómplices sin derribar toda la empresa. Pero para eso, la necesito a usted como directora ejecutiva, tomando ciertas decisiones estratégicas en las próximas semanas. ¿Qué tipo de decisiones? Él explicó en detalle. Una secuencia compleja de movimientos corporativos que gradualmente aislarían a Eduardo y sus aliados, mientras protegerían las operaciones legítimas de la empresa y los empleos de los empleados inocentes. Era brillante, meticuloso y arriesgado. Si algo sale mal, mi carrera estará acabada, observó ella. Yo hacía o posiblemente mi libertad también. Lo sé. Por primera vez, Rafael pareció dudar. Es por eso que necesito tener la certeza absoluta de que usted está dispuesta a seguir hasta el final. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. El viento en la terraza aumentó, desordenando los cabellos perfectamente arreglados de Gabriela. Sin pensar, Rafael extendió la mano y apartó un mechón que había caído sobre sus ojos, sus dedos rozando ligeramente la piel de ella. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica por su cuerpo. ¿Por qué estoy sintiendo que hay más en juego aquí que justicia corporativa?, preguntó ella, su voz más suave de lo que pretendía. Rafael mantuvo la mano cerca de su rostro, sus ojos oscuros penetrando los de ella como si buscaran algo más allá de las palabras. Porque lo hay, admitió finalmente. Eso me asusta más que Eduardo y todos sus esquemas. El momento fue interrumpido por el sonido de la puerta de la terraza abriéndose. Ambos se alejaron instintivamente, recuperando la postura profesional. Era solo un empleado de mantenimiento, pero el recordatorio de la vigilancia constante en el ambiente corporativo fue oportuno. Esta noche, 21:00, mi apartamento. Rafael deslizó discretamente una tarjeta con una dirección. Allí podremos hablar libremente. Traiga su portátil y los informes de auditoría que ya ha compilado. Ella asintió guardando la tarjeta. Antes de levantarse, sin embargo, sujetó brevemente su muñeca. Rafael, si descubro que me está manipulando como Eduardo lo ha hecho todos estos años, no habrá lugar en el mundo donde pueda esconderse de mí. En lugar de parecer ofendido, él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. Es exactamente por eso que la elegí a usted, Gabriela Méndez. Ahora vaya primero. Saldré en 5 minutos para no levantar sospechas. El resto del día transcurrió en una tensión creciente. Eduardo convocó una reunión de emergencia con ella y 2 directores de su confianza, anunciando una reestructuración que, Gabriela ahora comprendía, serviría solo para consolidar aún más su control sobre las operaciones sudamericanas. Necesitamos ser estratégicos con nuestro nuevo accionista, explicó Eduardo, su voz meliflua ocultando intenciones siniestras. Ofrecerle victorias superficiales mientras mantenemos el control real de las decisiones. Gabriela asintió, interpretando el papel de la protegida leal, mientras su estómago se retorcía de repulsión. Cuando la reunión terminó, Eduardo la detuvo en la puerta colocando la mano paternalmente en su hombro. Supe que usted y Rafael Montero cenaron anoche. Ella mantuvo la compostura,
aunque su corazón se aceleraba. Él quería conocer mejor al equipo ejecutivo. Fue estrictamente profesional. Eduardo la estudió por un momento, sus ojos bondadosos ahora revelándose calculadores. Tenga cuidado, Gabriela. Hombres como él ven a las mujeres en posición de poder como conquistas dobles, profesionales y personales. No me gustaría verla convertirse en otro trofeo en su estantería. La condescendencia velada la enfureció, pero mantuvo la expresión neutra. Agradezco la preocupación, Eduardo. Pero sabemos que mi vida personal nunca ha interferido en mis decisiones profesionales. Claro, claro. Él sonrió, apretando su hombro antes de alejarse. Solo manténgame informado de cualquier desarrollo. A las 20:45, Gabriela estacionó su coche a unas cuadras de la dirección proporcionada por Rafael, una precaución básica contra posibles observadores. El edificio estaba en la Colonia del Valle, un barrio elegante, pero no ostentoso. No era lo que esperaría de un multimillonario, lo que la intrigó aún más. El portero la esperaba, claramente informado de su llegada. La condujo directamente al ascensor privado que daba acceso al ático. Cuando las puertas se abrieron, Gabriela se encontró en un espacioso loft, con decoración minimalista y una vista impresionante del iluminado bosque de Chapultepec. Rafael la esperaba, vistiendo jeans y una camiseta sencilla, una visión radicalmente diferente del ejecutivo pulido que había encontrado en Vega. Sin el traje formal, parecía más joven, más accesible y, paradójicamente, aún más atractivo. Bienvenida. Él indicó la sala de estar, donde documentos estaban esparcidos sobre una mesa de madera maciza, junto con 2 copas y una botella de vino. Espero que no le importe la informalidad. Este es mi verdadero hogar, no el apartamento que mantengo para impresionar a los inversores. La revelación de este lado más personal la sorprendió. Pensé que los multimillonarios vivían en mansiones con piscinas infinitas. Él sonrió, sirviendo vino para ambos. Tengo una casa así en Los Cabos. Rara vez la visito. Prefiero espacios que no me hagan olvidar de dónde vengo. Durante las siguientes 2 horas, se sumergieron profundamente en la investigación. Rafael reveló mucho más que en la terraza. Documentos, grabaciones, testimonios de extrabajadores. La conspiración liderada por Eduardo era vasta, involucrando a políticos, jueces y ejecutivos de otras corporaciones. Más perturbador aún eran los indicios de que las actividades ilegales habían resultado en desastres ambientales encubiertos en comunidades indígenas en la Amazonía colombiana. Esto va mucho más allá del desvío de dinero, murmuró Gabriela, analizando fotos de un río contaminado por metales pesados. Hay vidas en juego. Siempre las ha habido. Rafael se sentó a su lado, tan cerca que sus brazos se tocaban. Por eso no puedo simplemente exponer todo e irme. Necesitamos asegurar que Eduardo y sus cómplices sean responsabilizados, pero también que haya reparación para esas comunidades. Ella lo observó mientras él explicaba los siguientes pasos del plan. Había una pasión en sus ojos, una intensidad que trascendía la venganza personal. Por primera vez, empezó a considerar que quizás su percepción inicial estaba equivocada, que detrás del multimillonario misterioso y seductor había un hombre genuinamente movido por la justicia. ¿Por qué no llevó esto directamente a las autoridades?, preguntó ella. Con todas estas evidencias, Rafael esbozó una sonrisa amarga. Lo intenté. Hace 2 años. Descubrí que 3 de los principales fiscales estaban en la nómina de Eduardo. Mi informante en el Ministerio Público fue trasladado a una ciudad remota en el interior de la Amazonía una semana después. Aprendí que algunas batallas necesitan ser ganadas de adentro hacia afuera. A medida que la noche avanzaba y el vino disminuía en la botella, la conversación se desvió gradualmente del caso a cuestiones más personales. Rafael habló sobre su hermano, un idealista que creía poder cambiar el sistema corporativo desde dentro, solo para descubrir cuán profunda era la corrupción. Gabriela compartió su propia jornada, la madre que trabajaba como jornalera para pagar su escuela particular, el prejuicio que había enfrentado en la universidad de élite, las puertas que permanecían cerradas hasta que Eduardo las había abierto para ella.
La ironía es que le debo mi carrera al hombre que ahora necesito derribar, reflexionó, girando la copa vacía entre sus dedos. Usted habría llegado a donde está con o sin él, afirmó Rafael con una convicción sorprendente. Eduardo solo reconoció su talento y lo explotó para sus propios fines. Su mérito es exclusivamente suyo, Gabriela. Había una sinceridad en sus palabras que la desarmó completamente. Sentada a su lado en el sofá, con documentos incriminatorios esparcidos a su alrededor y la ciudad centelleante más allá de las ventanas, Gabriela sintió una conexión que trascendía la alianza profesional o incluso la atracción física. Era como si, en medio del caos ético y moral que enfrentaban, hubieran encontrado el uno en el otro un punto de claridad y comprensión mutua. «Es gracioso», dijo ella, rompiendo un silencio confortable que se había instalado entre ellos. «Pasé 15 años construyendo defensas para no ser manipulada o subestimada en el mundo corporativo. Aprendí a desconfiar de los elogios, a cuestionar las motivaciones, a nunca mostrar vulnerabilidad. Y ahora, toda mi carrera, todo lo que construí, depende de confiar en usted, alguien a quien conocí hace 2 días». Rafael colocó su copa en la mesa de centro y se giró para mirarla directamente. «Usted no necesita confiar en mí», dijo, su voz baja e intensa. «Confíe en las evidencias, confíe en su propia intuición. Y si en algún momento siente que estoy mintiendo o manipulando la situación, váyase, lo entenderé». La cruda honestidad de esa declaración la tomó desprevenida, en un ambiente donde todos usaban máscaras, profesionales, sociales, éticas. La transparencia era rara y valiosa. Sin pensar, Gabriela se inclinó hacia adelante y tocó su rostro ligeramente, un gesto de reconocimiento que pretendía ser breve. Rafael capturó su mano antes de que pudiera retirarla, manteniéndola contra su mejilla. Sus ojos oscuros estudiaron los de ella, buscando permiso, vacilación o certeza. Lo que encontró debe haberlo animado, pues al momento siguiente eliminó la distancia entre ellos y la besó. El beso fue gentil inicialmente, casi reverente, como si él temiera que ella pudiera deshacerse a su tacto. Pero cuando Gabriela respondió, deslizando los dedos por su cabello y acercándose más, la gentileza dio paso a una urgencia que reflejaba días de tensión acumulada y atracción reprimida. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando pesadamente, Rafael mantuvo la frente apoyada en la de ella, los ojos cerrados como si intentara memorizar la sensación. «Esto lo complica todo», murmuró. «Ya era complicado», respondió ella, sorprendiéndose con su propia calma. «Pero ahora es real». Él abrió los ojos, estudiándola con una intensidad que hacía que su corazón se acelerara. «Usted sabe que Eduardo usará esto contra nosotros si lo descubre, ¿verdad? Dirá que la estoy manipulando, que todo el caso es solo una vendetta personal. Que lo diga». Gabriela se apartó lo suficiente para poder mirarlo claramente. «Las evidencias hablan por sí solas. Y en cuanto al resto, a lo que está pasando entre nosotros, eso es entre usted y yo. Nadie más». Rafael sonrió, y había algo vulnerable, casi inseguro en esa sonrisa. Una faceta del poderoso empresario que pocos debían haber visto. «Cuando esto termine», dijo, entrelazando sus dedos con los de ella. «Cuando Eduardo esté enfrentando la justicia y la empresa esté limpia, ¿qué pasará con nosotros?». Era una pregunta que ella misma había estado evitando desde que sintió la primera chispa de atracción. Su historial amoroso estaba marcado por elecciones prácticas, relaciones que encajaban en su ambiciosa agenda. Rafael representaba lo opuesto, impredecible, intenso, potencialmente devastador para la estabilidad que tanto valoraba. «No lo sé», respondió honestamente, «pero quiero descubrirlo». Él asintió comprendiendo la profundidad de esa respuesta simple. Por un momento, permanecieron así, conectados, vulnerables, conscientes de los riesgos monumentales que enfrentaban profesional y personalmente. Entonces el móvil de Gabriela vibró, rompiendo el encanto. Era un mensaje de Eduardo. «Reunión de emergencia mañana, 7:0. Asunto: reestructuración de la dirección financiera. Su presencia es crucial». Ella le mostró el mensaje a Rafael, quien frunció el ceño.
Está acelerando el cronograma, debe estar sospechando algo. O simplemente monitoreando mis movimientos. Gabriela sintió una ola de ansiedad. ¿Y si él sabe que estoy aquí? Imposible. Tomé precauciones. Rafael apretó su mano tranquilizadoramente. Pero esto significa que necesitamos actuar más rápido. La fase 1 del plan debe comenzar mañana, no la próxima semana como habíamos planeado. Ella asintió, recomponiéndose rápidamente y volviendo al modo estratégico que la caracterizaba profesionalmente. Necesitaré los documentos originales de los contratos colombianos y acceso al servidor espejo que mencionó. Tendrá todo eso para el mediodía. Él dudó, luego se inclinó para besarla nuevamente, más brevemente esta vez. Tenga cuidado, Gabriela. Eduardo no es solo corrupto, es peligroso cuando se siente acorralado. Sé cuidarme. Ella sonrió levantándose y recogiendo su bolso. Al fin y al cabo, sobreviví 15 años en el mundo corporativo siendo subestimada diariamente por hombres como él. Rafael la acompañó hasta el ascensor, manteniendo una distancia respetuosa ahora que habían regresado a las cuestiones prácticas. Mañana, misma hora, dijo él cuando las puertas se abrieron. Y Gabriela dudó, como si eligiera cuidadosamente sus palabras, independientemente de lo que suceda con la investigación. Lo que pasó entre nosotros esta noche fue real. No fue estrategia, no fue manipulación. Ella entró en el ascensor, girándose para mirarlo una última vez antes de que las puertas se cerraran. Se lo probaré, prometió él, su mirada intensa grabándose en la memoria de ella mientras el ascensor comenzaba a descender. Durante el trayecto a casa, Gabriela intentó organizar sus pensamientos. En menos de 3 días, su vida había dado un vuelco. Había descubierto que su mentor era un criminal, se había aliado con un hombre misterioso en una cruzada peligrosa y, más perturbador aún, se había permitido sentir algo que había jurado nunca más experimentar después de la traición de Pedro. La Ciudad de México nocturna brillaba bajo la fina llovizna, las luces reflejándose en el asfalto mojado. Mañana enfrentaría a Eduardo en su propio territorio, dando inicio al plan que podría destruir su carrera o elevarla a un nuevo nivel de reconocimiento. Las apuestas no podían ser más altas, profesional y personalmente. Mientras estacionaba frente a su edificio, Gabriela se hizo una promesa a sí misma. Independientemente del resultado, no sería más una pieza en el tablero de nadie, ni de Eduardo, ni siquiera de Rafael. Esta era su batalla ahora también, y ella la enfrentaría en sus propios términos. La sala de reuniones del 40º piso estaba silenciosa cuando Gabriela entró, exactamente a las 6:55. Había elegido cuidadosamente su atuendo, un traje sastre gris oscuro con detalles en rojo sangre, colores que transmitían tanto autoridad como alerta. Su cabello estaba impecablemente recogido en un moño austero, el maquillaje discreto resaltando solo la determinación en sus ojos. Eduardo ya estaba allí, acompañado de Marcelo Bueno y Ricardo Vasconcelos, 2 directores que ella siempre supo que eran sus hombres de confianza. Ahora comprendía que eran, en realidad, sus cómplices. Gabriela, mi querida. Eduardo se levantó, abriendo los brazos en su gesto paternalista habitual. Gracias por venir tan temprano. Ella aceptó el abrazo mecánico, sintiéndose como una actriz en una obra siniestra. Cuando el presidente del consejo convoca, la dirección ejecutiva comparece. Así de simple. Su respuesta, ligeramente más fría de lo habitual, hizo que Eduardo le lanzara una mirada evaluativa antes de indicarle la silla a su derecha. La disposición de los asientos ya lo decía todo. La estaban posicionando como aliada, no como adversaria. Aún no sospechaban. Vamos directo al grano. Eduardo inició tan pronto como ella se sentó. Nuestro nuevo accionista mayoritario, Rafael Montero, está haciendo movimientos preocupantes. Fuentes confiables indican que podría estar planeando una reestructuración hostil, comenzando por el departamento financiero. Gabriela mantuvo la expresión neutra, aunque su corazón se aceleraba. Ellos no sabían que ella estaba con Rafael, pero claramente habían detectado algún movimiento sospechoso. Alguien los observaba, como Rafael había previsto.
¿Qué tipo de movimientos?, preguntó ella, haciendo anotaciones innecesarias para evitar un contacto visual prolongado. Ricardo, el CFO, se inclinó sobre la mesa. Ha solicitado acceso a todos los registros financieros de los últimos 5 años, no solo los informes oficiales, sino las hojas de trabajo, los registros preliminares, todo. Es su derecho como accionista mayoritario, observó Gabriela, manteniendo el tono profesional. ¿Debemos algo más que transparencia? El silencio momentáneo que siguió a su pregunta fue revelador. Intercambios de miradas entre los 3 hombres, una incomodidad palpable. Eduardo fue el primero en recuperar la compostura. Claro que no, querida. La cuestión no es transparencia, sino el momento y la intención. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta urgencia? ¿Y por qué ha demostrado un interés particular en usted? La última pregunta venía cargada de insinuaciones. Gabriela sintió que se le ruborizaba el rostro, pero mantuvo la postura. ¿En mí? No sé de qué está hablando. Tuvimos una cena profesional y algunas breves conversaciones en los pasillos. Eduardo sonrió, esa sonrisa paternal que ahora parecía una máscara grotesca. Tengo ojos por toda la empresa, Gabriela. Sé que se encontraron en la terraza ayer. Sé que la conversación parecía intensa. Era un farol. Se dio cuenta inmediatamente. Él no estaba seguro. Estaba pescando información. Mantener la calma ahora era crucial. Él quería mi opinión sobre la subsidiaria colombiana. Como directora ejecutiva, debo estar disponible para nuestros accionistas, ¿no? Ella sostuvo la mirada de Eduardo sin dudar. ¿O hay alguna razón por la que yo no debería discutir las operaciones de Colombia específicamente? La pregunta era un cebo deliberado, y Eduardo lo mordió. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de recuperar la sonrisa afable. Absolutamente ninguna. Colombia ha sido un éxito extraordinario para nosotros. Hizo una pausa calculada. Es exactamente por eso que me preocupa cualquier reestructuración precipitada. Años de trabajo cuidadoso podrían verse comprometidos. Años de crímenes cuidadosamente planeados. Ella corrigió mentalmente. La nauseabunda sensación de traición volvió con fuerza. Este hombre había sido su mentor, su modelo, casi una figura paterna, y durante todo ese tiempo la había usado como pieza en sus esquemas corruptos. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó ella, recostándose en la silla con una confianza que no sentía. Supongo que no me llamaron aquí solo para una advertencia. Eduardo intercambió miradas con los otros 2 directores antes de continuar. Necesitamos un frente unido. Cualquier solicitud de Rafael relacionada con las operaciones internacionales debe pasar por mí antes. Cualquier reunión con él debe ser reportada. Y lo más importante, se inclinó, bajando la voz como si compartiera un secreto valioso. Estamos acelerando la reestructuración que discutimos ayer. A partir de hoy, Marcelo asumirá temporalmente la supervisión del departamento financiero, subordinado directamente a usted, claro. Era una jugada inteligente. Marcelo era el soldado más leal de Eduardo. Colocarlo en el departamento financiero crearía una capa adicional de protección entre Rafael y los registros incriminatorios. Gabriela tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no demostrar alarma. Entiendo la preocupación, pero esto no parecerá demasiado defensivo. Rafael podría interpretarlo como una confirmación de que algo anda mal. Que lo interprete. Eduardo se encogió de hombros. Legalmente, solo estamos ejerciendo una gestión prudente en tiempos de transición accionarial. Y usted, mi querida, será nuestro rostro público en este proceso. Su credibilidad es inatacable. Su credibilidad, su mayor activo profesional, construido a lo largo de 15 años de trabajo arduo y decisiones éticas, ahora siendo usado como escudo para operaciones criminales. La ironía era casi insoportable. ¿Cuento con su confianza entonces?, preguntó ella, mirando directamente a los ojos de Eduardo. Él sonrió apretando paternalmente su mano sobre la mesa. Absoluta e irrestricta, como siempre. Eres como una hija para mí, Gabriela. Juntos navegaremos estas aguas turbulentas. La reunión prosiguió con detalles operativos de la reestructuración. Gabriela participó activamente, sugiriendo ajustes que parecían colaborativos,
pero que secretamente crearían aperturas para el plan que había trazado con Rafael. Cuando finalmente terminó, una hora después, ella tenía una imagen clara del pánico creciente de Eduardo y de las vulnerabilidades que podrían explotar. Saliendo de la sala, envió un mensaje codificado a Rafael como habían acordado. Proyecto Antares aprobado. Implementación inmediata requerida. En el ascensor, sola por un breve momento, se permitió respirar profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones. Estaba jugando un juego peligroso contra un hombre que no solo conocía todas las reglas, sino que las había creado. Un hombre que no dudaría en destruirlas si descubría su traición. Y aún estaba Rafael. El beso de la noche anterior, la conexión inesperada, la vulnerabilidad que había demostrado. ¿Era real o parte de una manipulación más sofisticada? ¿Podía confiar en sus propios sentimientos en medio de tanto caos? El móvil vibró. Un mensaje de Rafael. Documentos disponibles en la nube segura. Servidor espejo activo. Cena hoy. Mi apartamento. 20C0. Abajo, como un añadido personal. Pensé en ti toda la noche. Esa simple frase provocó una ola de calor que la tomó desprevenida. En medio de una conspiración corporativa que podría destruir su carrera, todavía había espacio para algo tan trivial y humano como la expectativa de un reencuentro. La dualidad era desconcertante y extrañamente reconfortante. El día que siguió fue una danza calculada de apariencias. Gabriela implementó los cambios estructurales ordenados por Eduardo, mientras secretamente copiaba documentos cruciales al servidor espejo creado por Rafael. Cuando Marcelo apareció en su sala para acompañar el trabajo del departamento financiero, ella lo recibió con una cordialidad estudiada, asignándole responsabilidades que lo mantendrían ocupado lejos de las áreas sensibles. A las 15:43, recibió un correo electrónico aparentemente rutinario de la sede en Nueva York, pero que contenía, codificada en un anexo aparentemente inofensivo, la confirmación de que el CEO global estaba al tanto de la investigación paralela y la apoyaba discretamente. Era el respaldo institucional que necesitaban para seguir adelante. El plan estaba en movimiento. Mientras Eduardo creía estar protegiendo su esquema, en realidad, solo estaba consolidando evidencias contra sí mismo. Cada nueva restricción, cada intento de ocultar información, se convertía en un elemento más en la lista de comportamientos sospechosos que Rafael documentaba meticulosamente. A las 19:55, después de asegurarse de que no la seguían, Gabriela estacionó cerca del edificio de Rafael. Ahora vestía ropa informal, jeans oscuros, blusa de seda verde esmeralda y un blazer ligero, un intento consciente de separar a la ejecutiva calculadora de la mujer que, contra todo pronóstico, se estaba permitiendo sentir algo nuevo. Rafael la esperaba con la cena preparada, algo sencillo que él mismo había cocinado, explicó con una mezcla de orgullo y autodesprecio. Aprendí a cocinar cuando estudiaba en Europa. Era eso, o pasar hambre con la mesada que mi padre podía enviar. La revelación de este detalle personal, que el multimillonario misterioso había enfrentado dificultades financieras antes de construir su imperio, reforzó la conexión que se estaba formando entre ellos. A lo largo de la cena, mientras discutían los próximos pasos de la investigación, Gabriela se sorprendió con la naturalidad de la interacción, como si se conocieran desde hacía años y no desde hacía días. Eduardo está en pánico, explicó ella, describiendo la reunión de la mañana. Puso a Marcelo como perro guardián en el departamento financiero, pero creé un bypass en el sistema que nos dará acceso continuo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que él se dé cuenta de lo que estamos haciendo? Rafael sirvió más vino, pensativo. Menos de lo que me gustaría. Mis contactos en el Ministerio Público confirmaron que podemos presentar el caso la próxima semana. Pero necesitamos una prueba irrefutable de la conexión entre Eduardo y Andina Resources. ¿Qué estamos buscando exactamente? Un correo electrónico, una transferencia bancaria directa, cualquier cosa que lo conecte personalmente con la operación. Hasta ahora, ha mantenido capas de intermediarios. Es meticuloso. Rafael suspiró,
pasándose la mano por el cabello en un gesto que ella ya empezaba a reconocer como señal de frustración. Carlos había mencionado un documento específico antes de... Su voz se quebró por un instante, antes de morir. Algo sobre una cuenta en las Islas Caimán. Gabriela frunció el ceño, surgiendo un recuerdo distante. Espere. Hace 3 años, Eduardo me pidió que firmara una autorización de transferencia para un fondo de inversiones offshore. Dijo que era una estructuración legal para disminuir la carga fiscal de la empresa. El fondo tenía un nombre extraño, algo con pájaros. ¿Albatross Holdings?, preguntó Rafael, súbitamente alerta. Eso, ¿cómo lo sabe? Era el nombre en clave que Andina Resources usaba para transacciones internacionales. Rafael ya estaba en el portátil, tecleando frenéticamente. Si usted firmó esa autorización, su nombre puede estar vinculado al esquema sin que lo supiera. La sangre de Gabriela se heló. ¿Está diciendo que puedo ser implicada como cómplice? Posiblemente. Rafael la miró con intensidad. Pero eso también significa que usted puede tener acceso a registros que Eduardo considera seguros, precisamente porque su nombre está en ellos. La revelación era perturbadora, pero también ofrecía una oportunidad única. En las siguientes 2 horas, construyeron una estrategia basada en esta nueva información. Gabriela solicitaría oficialmente los registros completos de todas las transferencias que había autorizado en los últimos 5 años, una petición que parecería natural viniendo de la directora ejecutiva preocupada por el cumplimiento. La adrenalina de la conspiración finalmente se dio lugar a una exhaustión física y emocional. Cuando finalmente cerraron los portátiles, pasaba de la medianoche. Gabriela se recostó en el sofá sintiendo el peso de los últimos días. «Debería irme a casa», murmuró, sin hacer ningún movimiento para levantarse. «Mañana será intenso». Rafael se sentó a su lado, sus dedos encontrando los de ella en un toque suave pero electrizante. «Quédate», dijo simplemente. No era solo una invitación a pasar la noche, sino a cruzar otra línea, a profundizar una conexión que ya había superado barreras profesionales. Gabriela sabía que debería dudar, que la prudencia exigía distancia emocional hasta que el caso fuera resuelto. Pero cuando lo miró a los ojos, vio no al multimillonario implacable en busca de venganza, sino al hombre que había cocinado para ella, que había hablado de su hermano con voz entrecortada, que la había tocado como si fuera preciosa. «No puedo prometer nada más allá de la hora», susurró, acercándose a él. «No sé qué pasará cuando todo esto termine. El ahora es todo lo que pido», respondió él, sus labios encontrando los de ella con una urgencia que hablaba de deseo largamente contenido. Lo que siguió fue un descubrimiento mutuo, no solo físico, sino de vulnerabilidades y fortalezas que ambos mantenían cuidadosamente escondidas del mundo. En las horas que pasaron juntos, los roles de ejecutiva y multimillonario vengativo se disolvieron, revelando solo a Gabriela y Rafael, 2 supervivientes que habían encontrado en el otro un puerto inesperado. A la mañana siguiente, Gabriela despertó envuelta en los brazos de Rafael, sintiendo una paz que contrastaba drásticamente con el caos que sabían que estaban a punto de enfrentar. Por unos momentos, se permitió simplemente existir en esa burbuja, observando la luz del sol naciente iluminar los contornos del rostro de él mientras dormía. La realidad, sin embargo, se impuso rápidamente con la insistente vibración de su móvil. Un mensaje de su asistente. Eduardo había convocado otra reunión de emergencia para las 9:00. Todos los directores debían asistir. «Empezó», murmuró ella, despertando a Rafael con un beso ligero. «Eduardo está reuniendo a las tropas». Él abrió los ojos instantáneamente alerta. Más pronto de lo que esperábamos, debe haber detectado algún movimiento. Vistiéndose rápidamente, Gabriela se transformó nuevamente en la ejecutiva implacable, aunque sus ojos mantenían una suavidad nueva cuando miraba a Rafael. «Voy a solicitar los registros de Albatross hoy mismo. Si todo sale como planeamos, tendremos la prueba definitiva antes del final del día». Rafael la sujetó por los hombros antes de que ella saliera, su expresión seria. «Ten cuidado. Eduardo acorralado es un hombre peligroso. Si él desconfía de ti, no lo hará». Ella lo interrumpió con confianza.
Él todavía me ve como la protegida leal, la hija que nunca tuvo. Su arrogancia será su caída. Aún así, Rafael insistió, mantén nuestro canal seguro abierto todo el tiempo. Cualquier señal de problema, activa la alerta roja. Tengo personas listas para intervenir. Ella asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Con un último beso, esta vez cargado de promesas no dichas, partió para lo que sabía que sería el día decisivo de su carrera. Vega International bullía de tensión cuando Gabriela llegó. Empleados cuchicheaban por los pasillos, ejecutivos se reunían en grupos aprehensivos. Rumores de una gran reestructuración circulaban, alimentados por los movimientos defensivos de Eduardo. Su asistente la interceptó de camino a su sala. Méndez, el señor Eduardo ya está en la sala de reuniones con toda la dirección. La están esperando a usted. Gracias, Clara. Puedes avisar que estoy en camino. Solo necesito 5 minutos para buscar algunas informaciones en mi sala. Esos 5 minutos eran cruciales. Tiempo suficiente para enviar la solicitud formal de los registros de Albatross Holdings al departamento jurídico, con copias para el CEO global y para la auditoría interna. Un movimiento aparentemente burocrático que, en realidad, era la pieza central de su estrategia. Cuando entró en la sala de reuniones, todas las miradas se volvieron hacia ella. Eduardo, en la cabecera de la mesa, exhibía una expresión que mezclaba preocupación e irritación mal disimulada. Finalmente, Gabriela, ¿podemos empezar? Ella tomó su asiento, notando la ausencia de Rafael. Disculpen el retraso. Estaba finalizando la solicitud de cumplimiento que discutimos ayer. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué solicitud? La revisión de las transferencias internacionales que autoricé en los últimos años, explicó ella con naturalidad estudiada. Considerando la preocupación por nuestro nuevo accionista, me pareció prudente garantizar que mi propio historial esté impecable. La sombra que pasó por el rostro de Eduardo fue casi imperceptible, pero para Gabriela, entrenada para leer microexpresiones en negociaciones corporativas, fue una confirmación clara. Él estaba alarmado. Podríamos haber discutido esto antes, comentó recuperando la compostura. Hay procedimientos para este tipo de revisión. Ciertamente, seguí todos ellos. Ella sonrió, proyectando inocencia. La solicitud ya fue enviada al jurídico, con copias para Nueva York. Transparencia total, como siempre he defendido. El resto de la reunión fue un ejercicio de control para ambos. Eduardo intentando mantener la apariencia de normalidad mientras claramente planeaba sus próximos movimientos, Gabriela interpretando perfectamente el papel de la ejecutiva diligente, ajena a las implicaciones políticas de sus acciones. Cuando la reunión terminó, 2 horas después, Eduardo la detuvo en la puerta. «Necesitamos hablar en privado, Gabriela». Ella asintió, siguiéndolo hasta su sala privada en el piso ejecutivo. La espaciosa habitación, con vista panorámica a la Ciudad de México, ya había sido escenario de innumerables conversaciones mentoras entre ellos. Hoy parecía un campo minado emocional. «Usted ha cambiado», dijo él tan pronto como cerró la puerta, abandonando el tono paternal. «Está más independiente, casi desafiante. Solo estoy haciendo mi trabajo, Eduardo, como siempre lo he hecho». Él la estudió por unos instantes antes de sentarse detrás de su imponente mesa de caoba. «Rafael Montero la está envenenando contra mí. Lo percibo en cada decisión que usted ha tomado en los últimos días. Eso es absurdo». Ella mantuvo la voz firme, aunque su corazón se aceleraba. «He sido absolutamente leal a la empresa y a su liderazgo». «¿A la empresa? Sí. ¿A mí?» Eduardo abrió una carpeta sobre la mesa, revelando fotografías. Gabriela entrando al edificio de Rafael, los dos conversando en la terraza. «Usted ha pasado bastante tiempo con nuestro nuevo accionista para alguien que alega mantener solo una relación profesional». Ella sintió un escalofrío, pero mantuvo la postura. Las fotos eran comprometedoras, pero no decisivas. «Estoy construyendo una relación estratégica con nuestro principal accionista, exactamente como usted me enseñó a hacer durante todos estos años». Ella se inclinó hacia adelante, decidiendo contraatacar.
a menos que haya alguna razón específica por la que usted no quiera que me acerque a él. Eduardo sonrió, una sonrisa fría que nunca le había dirigido antes. Sabe, siempre admiré su inteligencia, Gabriela. Desde que era aquella becaria determinada de la periferia de Iztapalapa, con ropa barata pero mirada brillante. Vi su potencial inmediatamente. Lo cultivé, lo protegí. Hizo una pausa dramática. Y ahora usted me lo paga con traición. No es traición trabajar por el bien de la empresa, Eduardo. Ella sostuvo su mirada sin vacilar. ¿La empresa? Él rió amargamente. Usted no tiene idea de lo que construí aquí, de las batallas que tuve que ganar, de los compromisos necesarios. Este mercado no es para idealistas, mi querida, es para supervivientes. Supervivientes como Carlos Montero. El nombre se le escapó antes de que pudiera contenerlo. Un error táctico que lamentó inmediatamente. El rostro de Eduardo palideció visiblemente. Durante unos segundos, el silencio en la sala fue absoluto. Entonces es eso. Finalmente habló, su voz peligrosamente baja. Rafael le contó su pequeña historia trágica y usted, con su corazón blando, le creyó. Patético. No sé de qué está hablando. Ella intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. Claro que sí. Eduardo se levantó, rodeando la mesa para acercarse a ella. Carlos era un chico ingenuo que creyó que podía cambiar el mundo corporativo con ideales. Cuando descubrió cómo funcionan realmente las cosas, no tuvo estómago para lidiar con la realidad. Lo que sucedió después fue su elección, no la mía. Él se mató después de que usted lo destruyó, Gabriela acusó, abandonando cualquier pretensión. Después de que le plantó evidencias, después de que lo difamó en todo el mercado. Eduardo la estudió por un momento. Luego rió, una risa genuinamente divertida que la desconcertó completamente. Dios mío, Rafael realmente cree eso, ¿no? Que el hermanito era un mártir, una víctima inocente del malvado Eduardo Tavares. ¿No es verdad? La verdad, mi querida Gabriela, es que Carlos Montero estaba robando a la empresa. No para exponer corrupción, sino para financiar sus propios vicios, drogas, principalmente. Cuando lo confronté con las pruebas, él amenazó con inventar historias sobre operaciones ilegales para chantajearme. No le planté evidencias, solo revelé las que él mismo había creado. La revelación la tomó completamente desprevenida. ¿Sería posible que Rafael estuviera equivocado, que su cruzada por la justicia se basara en una mentira? No le creo, dijo ella, pero su voz traicionaba incertidumbre. Claro que no, usted ya eligió su lado. Eduardo regresó a su silla, de repente luciendo cansado. Lo que me entristece no es su alianza con Rafael, Gabriela, es su ingenuidad. Después de todos estos años, pensé que había aprendido cómo funciona realmente el mundo. La duda se instaló como un parásito en su mente, pero Gabriela se obligó a recordar las evidencias concretas que había visto. Documentos, transferencias, correos electrónicos. Las operaciones ilegales eran reales, independientemente de la historia de Carlos. Si no tengo nada que temer, dijo, recuperando la confianza, entonces no le importará mi solicitud de revisión de las transferencias a Albatross Holdings, ¿verdad? La mirada que Eduardo le lanzó confirmó todo lo que necesitaba saber. Había verdad en sus palabras sobre Carlos, quizás, pero también había una culpa innegable en las operaciones ilegales. Tiene hasta el final del día para retirar esa solicitud, dijo tranquilamente. De lo contrario, consideraré esto una declaración de guerra. Y créame, Gabriela, usted no quiere estar del otro lado de una trinchera conmigo. ¿Me está amenazando, Eduardo? Le estoy ofreciendo una última oportunidad de lealtad. Él sonrió paternalmente, pero sus ojos permanecían fríos. Piense bien. Toda su carrera ha sido construida bajo mi protección. Sin mí, usted es solo aquella chica de la periferia con demasiados títulos y pocas conexiones. La ofensa la golpeó como una bofetada, pero también cristalizó su determinación. Eduardo siempre la había visto así, una creación suya, una pieza en su tablero, nunca una igual. Gracias por el consejo, respondió ella, levantándose. Lo consideraré cuidadosamente. Saliendo de la sala, Gabriela se sintió extrañamente ligera aún, a pesar de la amenaza explícita.
La máscara había caído completamente, no más mentor y protegida, sino adversarios declarados. Había claridad en eso, al menos. En su sala, envió inmediatamente un mensaje cifrado a Rafael. Confrontación directa. Eduardo sabe. Tiene fotos nuestras. Alegaciones sobre su hermano. Necesitamos hablar urgentemente. La respuesta llegó casi al instante. Mi coche te recoge en 20 minutos en el estacionamiento subterráneo. Tengo noticias importantes también. Mientras esperaba, Gabriela recibió una notificación del departamento jurídico. Su solicitud sobre Albatross Holdings había sido temporalmente suspendida por orden directa de Eduardo. Era esperado, pero aún así, un movimiento revelador. Si él no tuviera nada que esconder, no habría necesidad de bloquear el acceso. En el estacionamiento, el chofer de Rafael la esperaba discretamente. Durante el trayecto hasta el apartamento de él, Gabriela luchó contra pensamientos contradictorios. La confianza que había desarrollado por Rafael versus las semillas de duda plantadas por Eduardo. ¿Y si Carlos realmente fuera culpable? ¿Y si Rafael la estuviera usando para una venganza personal basada en premisas falsas? Cuando llegó al apartamento, encontró a Rafael en una videoconferencia con el CEO global de Vega. Al verla, él terminó rápidamente la llamada. Sucedió, anunció, una excitación contenida en su voz. Eduardo bloqueó su solicitud, exactamente como previmos. El CEO global acaba de autorizar una investigación de emergencia conducida directamente por la sede. Equipos de auditoría forense están en camino a México en este momento. La revelación debería haber sido reconfortante, pero Gabriela sintió solo una profunda exhaustión abatirse sobre ella. Rafael, necesitamos hablar sobre su hermano. Ella se sentó, mirándolo directamente. Eduardo dijo cosas que usted necesita aclarar. La expresión de él se cerró instantáneamente. Está desesperado, Gabriela. Diría cualquier cosa para ponerla en mi contra ahora. Quizás, pero necesito escuchar su versión. Ella mantuvo la voz firme, aunque sentía el corazón oprimirse. Él dijo que Carlos estaba robando a la empresa para mantener un vicio en drogas, que amenazó a Eduardo con falsas acusaciones cuando fue descubierto. Rafael palideció visiblemente, sus puños apretándose en una tensión que recorría todo su cuerpo. Mi hermano luchaba contra la depresión, dijo finalmente, cada palabra claramente dolorosa. Usó medicamentos no recetados por un tiempo. Sí. Y Eduardo usó eso en su contra. Distorsionó la historia, hizo parecer que era un adicto cualquiera. Su voz temblaba de emoción contenida. Carlos descubrió el esquema de Andina por accidente. Cuando intentó denunciar internamente, Eduardo lo destruyó, profesional y personalmente. Plantó evidencias, esparció rumores, lo aisló completamente. ¿Cómo puede estar seguro?, preguntó Gabriela suavemente. Rafael se levantó, caminando hasta un escritorio en la esquina de la sala. De un cajón con llave, sacó un pequeño dispositivo de almacenamiento. Porque Carlos dejó todo documentado aquí. Su diario, grabaciones, copias de documentos. Él le extendió el dispositivo, su mano ligeramente temblorosa. Encontré esto entre sus pertenencias después de que lo perdimos. Nunca tuve el valor de entregarlo a las autoridades porque sabía que Eduardo había comprado protección en todos los niveles. Necesitaba a alguien por dentro, alguien con acceso y credibilidad. La necesitaba a usted. Gabriela tomó el dispositivo, sintiendo su peso literal y metafórico. ¿Por qué no me mostró esto antes? Porque quería que usted formara sus propias conclusiones basadas en las evidencias corporativas, no en mi tragedia personal. Rafael se sentó a su lado, su mirada intensa, y porque tenía miedo de que, si usted supiera que mi motivación inicial era venganza, no confiaría en mí. La honestidad cruda de esa confesión la tocó profundamente. Conectó el dispositivo al portátil y pasó la siguiente hora absorbiendo su contenido. El diario detallado de Carlos, documentando su descubrimiento gradual del esquema, sus intentos frustrados de alertar a las autoridades, el acoso sistemático que había sufrido, culminando en sus últimas entradas.
donde la desesperanza se profundizaba hasta el punto sin retorno. Cuando terminó la lectura, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. La verdad, como siempre, era más compleja que las versiones presentadas por Eduardo o Rafael. Carlos había luchado contra sus propios demonios, sí, pero también contra una máquina corporativa diseñada para aplastar a cualquiera que amenazara sus secretos. Su muerte no fue solo resultado de la depresión, sino de un sistema que lo había aislado y destruido metódicamente. «Le creo», dijo finalmente, alcanzando la mano de Rafael. «Y creo que Eduardo debe ser responsabilizado, no solo por su hermano, sino por todas las comunidades afectadas por sus esquemas, por todos los principios éticos que sacrificó en el altar del lucro». Rafael entrelazó sus dedos con los de ella, la vulnerabilidad en sus ojos más evidente que nunca. «Cuando esto empezó, yo solo quería venganza», admitió. «Destruir a Eduardo sin importar el costo, pero conocerla a usted». Dudó, buscando las palabras adecuadas. «Usted me recordó que justicia no es lo mismo que venganza, que el objetivo no puede ser solo derribar a un hombre, sino corregir un sistema». Aquella revelación de transformación personal, de crecimiento moral, confirmó a Gabriela lo que su corazón ya sabía. Sus sentimientos por Rafael eran reales y estaban fundamentados en algo más profundo que la atracción física o las alianzas temporales. El móvil de ella vibró con un mensaje urgente de Clara, su asistente. Eduardo convocó reunión extraordinaria del Consejo para mañana, 8:00. Orden del día: su destitución por conducta antiética y conflicto de intereses. «Está acelerando», Rafael observó, leyendo el mensaje por encima del hombro de ella. «Quiere removerla antes de que llegue el equipo de auditoría». «Entonces también necesitamos acelerar». Gabriela ya estaba en modo estratégico nuevamente. «¿Podemos usar el contenido de este dispositivo junto con lo que ya hemos recopilado?» «Es arriesgado», Rafael ponderó. «Pero si el CEO global ya autorizó la investigación, quizás sea hora de mostrar todas nuestras cartas». En las horas siguientes, trabajaron incansablemente, compilando documentos, organizando evidencias, preparando una presentación devastadora que no dejaría dudas sobre la culpabilidad de Eduardo y sus cómplices. Cuando terminaron, ya pasaba de la medianoche. «Debería quedarse aquí esta noche», Rafael sugirió, preocupación evidente en su voz. «Eduardo está acorralado. No sabemos de lo que es capaz». Gabriela consideró la propuesta. Parte de ella quería quedarse, no solo por seguridad, sino por la conexión que habían profundizado a lo largo de aquel día turbulento. Sin embargo, su intuición estratégica habló más fuerte. «Necesito estar en casa, preparada y descansada para mañana. Si no aparezco en la oficina como siempre, parecerá que estoy huyendo». Rafael, a regañadientes, accedió, pero insistió en proporcionar seguridad discreta para su apartamento. Antes de partir, la besó intensamente. Un beso que llevaba no solo deseo, sino promesa y determinación compartida. «Mañana termina», susurró, «para bien o para mal». El día siguiente amaneció bajo un cielo gris, como si la Ciudad de México presintiera la tormenta corporativa a punto de estallar en el piso 42 de Vega International. Gabriela llegó temprano, impecablemente vestida con un traje sastre blanco, color de rendición en muchas culturas, pero que en aquel contexto representaba su negativa a esconderse en las sombras. El vestíbulo bullía de rumores. Empleados intercambiaban miradas tensas cuando ella pasaba, claramente ya conscientes de la reunión extraordinaria convocada para discutir su futuro. En su sala, encontró a Clara esperando, visiblemente ansiosa. Dra. Méndez, el señor Rafael Montero, ha solicitado su presencia en la sala del consejo. Llegó hace 20 minutos con el CEO global y un equipo de abogados. La información la tomó por sorpresa. El CEO global debía llegar solo por la tarde, según el plan. Algo había cambiado. «Gracias, Clara». Ella mantuvo la compostura, aunque su corazón se aceleraba. «¿Puedes avisar que estoy en camino?» En el ascensor, Gabriela respiró hondo, centrándose. Todo lo que había construido, su carrera, su reputación, incluso esa nueva conexión con Rafael,
sería puesto a prueba en los próximos minutos. La vida tal como la conocía terminaría hoy, para bien o para mal. Cuando las puertas de la sala del consejo se abrieron para ella, la escena dentro del recinto era surreal. De un lado de la imponente mesa oval, Eduardo y sus aliados, pálidos, tensos, claramente tomados por sorpresa. Del otro lado, Rafael junto a Jonathan Soler, el CEO global de Vega, acompañados por un equipo de ejecutivos de la sede y abogados de semblante grave. Gabriela. Jonathan se levantó para saludarla, un gesto que inmediatamente estableció su posición en esa sala. No una acusada, sino una aliada del liderazgo global. La estábamos esperando para empezar formalmente. Eduardo la miraba con una mezcla de sorpresa y furia controlada. Claramente, no esperaba que el CEO viniera personalmente, mucho menos que apoyara a Rafael y Gabriela. ¿Qué significa esto, Jonathan? Eduardo intentó mantener el tono de autoridad que siempre había exhibido. Convoqué esta reunión para discutir serias acusaciones contra Gabriela Méndez, no para una visita sorpresa de la sede. En realidad, Eduardo, Jonathan respondió tranquilamente, estamos aquí para discutir acusaciones mucho más graves contra usted y algunos miembros de su equipo. Hizo un gesto a uno de los abogados, quien distribuyó carpetas selladas a todos los presentes. Lo que tienen en sus manos es un informe preliminar de la investigación que hemos llevado a cabo en las últimas semanas, con la colaboración fundamental de la DOCA, Méndez y el señor Montero. El silencio que siguió fue absoluto mientras los presentes abrían las carpetas. Gabriela observó el rostro de Eduardo transformarse gradualmente, de la indignación inicial al shock y finalmente a la comprensión de que estaba acorralado. «Esto es absurdo», dijo finalmente, cerrando la carpeta con fuerza. «Estas alegaciones son fabricadas por un hombre con una vendetta personal contra mí. Rafael Montero compró acciones de esta empresa con el único propósito de destruirme por culpa de su hermano adicto que... Cuidado con lo que dice sobre mi hermano, Eduardo». La voz de Rafael, aunque baja, cortó la sala como una cuchilla. «Tenemos las grabaciones que Carlos hizo de sus conversaciones. Tenemos su diario detallando cada amenaza que usted hizo, cada promesa de destruirlo si él hablaba». Eduardo palideció visiblemente, pero se recuperó rápidamente. «Jonathan, usted no puede creer estas calumnias. Trabajo para Vega desde hace 30 años. Construí esta operación desde cero y desvió aproximadamente $84 millones a través de contratos fraudulentos con Andina Resources». Jonathan completó fríamente, sin mencionar los daños ambientales y humanos causados en las operaciones colombianas que usted deliberadamente ocultó a los accionistas. Mientras la reunión proseguía, con Jonathan detallando las evidencias, los abogados explicando las implicaciones legales y los aliados de Eduardo distanciándose gradualmente de él, Gabriela se mantuvo en silencio, observando la caída del hombre que había sido su mentor y que ahora se revelaba completamente. Había una tristeza en aquel momento de justicia, no por la caída en sí, sino por las mentiras que habían formado la base de 15 años de su vida profesional. Rafael, sentado a su lado, discretamente tocó su mano bajo la mesa, un simple gesto de solidaridad que hablaba volúmenes sobre la conexión que habían construido en tan poco tiempo. Cuando Eduardo finalmente comprendió la extensión de su derrota, que no solo perdería su posición, sino que enfrentaría procesos criminales en múltiples jurisdicciones, se volvió hacia Gabriela con una mirada que mezclaba odio y una extraña forma de respeto. «Usted me sorprendió», dijo, ignorando a los demás presentes. «Siempre pensé que aquella chica ambiciosa de la periferia haría cualquier cosa para mantenerse en la cima. Parece que subestimé sus principios, y yo sobreestimé los suyos», respondió ella simplemente. La reunión terminó con Eduardo y sus principales aliados siendo escoltados fuera del edificio, mientras Jonathan anunciaba que Gabriela asumiría temporalmente la presidencia del Consejo hasta la reestructuración completa de la operación mexicana. Horas después, cuando el torbellino inicial había pasado, Gabriela se encontró sola en su sala, ahora la más grande del piso ejecutivo, observando el atardecer
sobre la Ciudad de México. La ciudad que siempre había representado su ambición ahora parecía diferente. No un campo de batalla, sino un horizonte de posibilidades. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Rafael entró, llevando una botella de champán y 2 copas. Para celebrar la justicia, explicó colocando la botella sobre la mesa. O quizás solo para marcar el fin de un capítulo. ¿Y el inicio de otro?, preguntó ella, una sonrisa vacilante en sus labios. Rafael se acercó, sus ojos revelando no solo el alivio de la venganza concluida, sino algo más profundo y duradero. Eso depende de usted, dijo, sirviendo el champán. Jonathan me ofreció la presidencia del Consejo permanentemente. Me negué. ¿Por qué?, preguntó ella, genuinamente sorprendida. Porque sé que es su lugar por derecho. Usted construyó esta carrera, Gabriela. Merece cosechar los frutos. Él le entregó una copa. Además, nunca quise ser ejecutivo corporativo. Mis inversiones siempre fueron solo un medio para un fin. Inicialmente venganza, ahora algo más. ¿Y qué sería ese algo más? Rafael sonrió. Esa sonrisa que ella ya había aprendido a asociar con sus momentos más genuinos. La oportunidad de construir algo significativo, algo que Carlos habría aprobado. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus próximas palabras. La Fundación Montero para la Ética Corporativa, un organismo de control independiente, dedicado a exponer y combatir la corrupción en el mundo empresarial mexicano. La idea la conmovió profundamente. Una transformación del dolor personal en propósito colectivo, de la venganza en justicia sostenible. Es un proyecto ambicioso, comentó admirada, y necesitará un liderazgo fuerte cuando esté establecido. Sus ojos encontraron los de ella con intensidad. Alguien con experiencia corporativa, integridad inquebrantable y coraje para enfrentar a los poderosos. La propuesta implícita flotó entre ellos, no solo profesional, sino personal. Un futuro compartido, construido sobre valores comunes y una conexión que había florecido en las circunstancias más improbables. ¿Me está ofreciendo un empleo o algo más, Rafael Montero?, preguntó ella, una sonrisa juguetona en sus labios. Él se acercó, eliminando el espacio entre ellos. Le estoy ofreciendo una asociación, en todos los sentidos posibles de la palabra. Gabriela dejó su copa, considerando todo lo que habían vivido en las últimas semanas. La traición descubierta, la alianza forjada, los riesgos compartidos y, finalmente, el corazón abierto cuando todas sus defensas habían caído. No era solo atracción o gratitud lo que sentía por él, sino un reconocimiento profundo de almas que, a pesar de orígenes diferentes, compartían los mismos valores fundamentales. Una asociación, repitió saboreando la palabra. Creo que puedo trabajar con eso. Cuando sus labios encontraron los de él, el beso no llevaba la urgencia de los primeros, sino una promesa más profunda, de tiempo, de construcción conjunta, de un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible antes de que sus caminos se cruzaran. Afuera, la Ciudad de México comenzaba a encender sus luces nocturnas, indiferente al drama que se había desarrollado en uno de sus rascacielos. La ciudad seguiría su ritmo implacable, así como la vida de ambos seguiría adelante, transformada por el enfrentamiento con la corrupción, pero también por el encuentro inesperado de dos almas que, juntas, habían encontrado algo más valioso que el poder o la venganza. La posibilidad de empezar de nuevo, de construir algo significativo de las cenizas de traiciones pasadas. Y mientras el champán burbujeaba en sus copas olvidadas, Gabriela y Rafael sellaban su compromiso no solo con palabras, sino con la certeza silenciosa de que algunas historias, incluso comenzando en escándalos y secretos, pueden terminar no en tragedia, sino en redención.